Vamos a hablar ahora de la guerra más famosa mundial de toda la historia. La famosa guerra de Gog y Magog. Es una guerra profetizada por la Biblia y la Torá de hace muchos años, desde los tiempos de los profetas, hace miles de años atrás. Muchísimos libros de la Torá de la Biblia hablan de esta guerra. Pero antes que nada vamos a hablar de lo como la ley judía, la halajá, lo trae. La única fuente de la ley judía es el Rambam, Maimónides, que vivió uno de los sabios más grandes de toda la historia, vivió hace como 800 años atrás. Y él dice lo siguiente: la interpretación de las palabras de los profetas aparece implicar que la guerra de Gog y Magog va a ocurrir en el comienzo de la era mesiánica, en el comienzo de los días del Mesías. Antes de la guerra de Gog y Magog, un profeta va a salir, va a pararse, a inspirar al pueblo de Israel para que sea recto y para preparar sus corazones, como lo menciona el profeta Malachi 3:22, dice aquí que les mando a Eliab, el profeta Elías. Un poquito más adelante dice, hay algunos de los sabios del pueblo de Israel que dicen que la llegada de Elías, el profeta Eliab, va a preceder la llegada de Mashiach. Todas estas y cosas similares no significa la guerra de Gog y Magog y la llegada de Eliab, del profeta Eliab, de Elías. Todas estas cosas similares no se pueden saber definitivamente por el ser humano hasta que ocurran. ¿Por qué? Porque las cosas no están bien definidas en las palabras de los profetas mismos. Y por eso, incluso los sabios, las personas muy sabias, no tienen una tradición bien definida, bien establecida con respecto a estas cosas, sino su interpretación de los versículos. Por consiguiente, hay controversia entre ellos con respecto a estos puntos también. Y después termina diciendo que lo principal no es tanto estas cosas, porque esto no trae amor y temor a Dios. El propósito de la Torá del judaísmo es que seamos todos mejores, todos los seres humanos, todo el universo, los judíos, los no judíos. Y esto por cuanto que no trae ningún sentimiento de Dios, ni amor y temor a Dios, no nos hace mejores. Por otro lado, él mismo lo menciona, si lo menciona es parte de la ley judía y una persona lo tiene que saber. Al mismo tiempo dice que no es lo principal, no nos metamos, que no sean, por más que es un tema tremendamente interesante, pero que no hagamos esto lo principal porque no trae temor, amor. Ok. No trae ni temor ni amor a Dios. ¿Cuáles son los profetas? Hay muchos libros en la Torá que hablan de este tema, está lleno. La Gemara del Talmud, el Zohar, la parte mística de la Torá, el Hasidut también, los profetas, las profecías también definitivamente. ¿Cuáles son los profetas que hablan? Varios profetas que hablan de este tema. Uno de los profetas más famosos, leemos esto en la festividad de Sukkot, de las cabañas, ahora viene dentro de casi 2 meses más o menos, 2 meses, un mes y pico, casi 2 meses. El profeta Zeharia, leemos el primer día de Sukkot, de la fiesta de las cabañas, leemos la Haftará, el profeta Zeharia, Zacarías, el capítulo 14. Una de las cosas hay muchas cosas que dicen que la cosa va a ser tremenda, dice que los ojos de ciertas personas van a derretirse estando en la cara misma. Otra de las profecías, otro profeta que habla también es Joel. Otro de los profetas es Ezequiel. También, qué interesante, y Ezequiel también, no por coincidencia, como vamos a ver ahora, también la leemos esa profecía en el Shabbat. En el Shabbat justamente que se encuentra dentro de Sukkot, de la misma fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas Sukkot dura una semana. El primer día leemos la de Zeharia, de la Gog y Magog, y el Shabbat, que está unos días después, el sábado, leemos la profecía de Ezequiel, de Yehezkel. ¿Sí? ¿Por qué específicamente en Sukkot, en la fiesta de las cabañas, leemos todo de la guerra esta famosa de Gog y Magog? Porque la guerra de Gog y Magog tiene que ver con las naciones del mundo, no con los judíos. Por eso los sacrificios eran específicamente 70 toros que representan las 70 naciones del mundo. Por eso el valor numérico de la palabra Gog y Magog es 70, porque tiene que ver con las naciones del mundo también.
No es una guerra que tiene que ver con los judíos, sino que más que nada tiene que ver con los no judíos, con las naciones del mundo. Y una de las opiniones dice que la razón por la cual leemos esta guerra en la festividad de Sukkot es porque las naciones del mundo en la era mesiánica van a venir todos los años justamente en la festividad de Sukkot, de las cabañas, a ofrendar, a traer sus ofrendas a Dios en Jerusalén en el tercer templo. Pero ¿cuándo va a ser específicamente en la festividad de Sukkot? Una vez por año en la festividad de Sukkot. Puede ser que vengan otras veces también en el año, pero una vez por año seguro van a venir la festividad de Sukkot. Otra opinión dice, ¿por qué leemos estas profecías de esta guerra en la festividad de Sukkot todos los años? Porque la guerra misma va a ocurrir justamente en la festividad de Sukkot. ¿Okay? Eso trae una pregunta. Si a pesar de que tenemos que creer en la llegada de Mashiach todo el tiempo, todos los días, como el Rambam mismo lo dice, la ley judía lo dice, esperalo, tenemos que esperarlo todos los días, lo rezamos, le pedimos a Dios tres veces por día, por lo menos en la Amidá, en las 19 bendiciones que rezamos todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche. Hablamos mucho de Mashiach, le pedimos a Dios que venga Mashiach también, durante toda la historia de la humanidad. Y por consiguiente, cualquier momento del año es bueno para que venga Mashiach. Sin embargo, la Torá dijo que ciertos momentos son mucho más favorables para la llegada de Mashiach de la era mesiánica de otros momentos. Y el momento más favorable de todos, que la Torá lo menciona bien claramente, o definitivamente uno de los más favorables. Tenemos que hacer todo un debate, una charla, a ver si es el más favorable, pero o el más favorable o casi el más favorable de todos es el mes judío de Nisan, que es aproximadamente marzo o abril. ¿Okay? Ahí fue el momento en que festejamos la festividad de las Pascuas Pesas, que comemos la matzá, tomamos los 4 vasos de vino, conmemoramos la salida de Egipto, del exilio egipcio, hace más de 3.300 años atrás. Y ahí es cuando dice que así va a venir también la redención final, la salida de este último exilio. Así como fue la salida del primer exilio en ese mes, así también va a ser la salida de este último exilio, también va a ser en ese mes, en el mismo mes de Nisan. Entonces, si es así, ¿por qué dice que la guerra esta mesiánica va a ser justamente en Tishrei? En Tishrei, cuando es Sukkot, la festividad de las cabañas, es justamente en Tishrei, son 7 meses antes o después, como lo que queramos ver, de Nisan. Verdaderamente hay una discusión en la Gemara entre dos rabinos muy grandes, uno es Rabbi Elías y el otro Rabbi Yeshua, que hablan justamente de este tema, ¿cuándo va a ser la redención? Al final la ley judía queda que va a ser en Nisan, pero parece ser que la cosa es que la redención va a tener varios pasos. Y la guerra final, esta que va a pasar cuando venga Mashiach, va a ocurrir en este mes, que viene ahora en el Sukkot, en la festividad de las cabañas de Sukkot, pero 7 meses después vamos a llegar al sumum de la redención. Justo si todos los judíos vamos a ir a Israel en ese momento, ¿no? Pero que la cosa va a empezar ya vamos a empezar a sentir mucho de la redención en la festividad de Sukkot, por eso va a ser la guerra en Sukkot. Y va a empezar a haber muchos milagros cada vez más y más, hasta que se va a concretar 100% en el mes de Nisan, 7 meses después. ¿Ok? Un gran tzadik muy grande, lo llamaban el Belzer, el grupo de Hasidim de Belz. El Belzer Rebbe vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, hace 70, 80 años atrás. Él dijo que la Segunda y el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, esa era la guerra de Gog y Magog. El Rebbe de Chabad anterior, también un tzadik gigantesco, y ese Fitzhugh Schneerson, él dijo que esa no puede ser la guerra de Gog y Magog, porque está especificado bien claro en la Torá. Si uno se fija en los profetas, dice que esa guerra va a ser alrededor de Jerusalén, de Jerusalén. Por cuanto que el holocausto no tiene nada que ver con Israel, no ocurrió en Israel, entonces no es esa. En nuestro Rebbe, el Rebbe actual de Chabad, el yerno del Rebbe anterior de Chabad, él dijo que después de este es un tema traído en la Kabbalah, en la parte mística de la Torá, en el Hasidut, está escrito ahí que después de una cosa muy muy mala viene algo muy bueno. ¿Qué es lo bueno que viene después del holocausto?
es específicamente Mashiach. Significa que lo bueno que tiene que pasar es Mashiach. Una después de tanto tortura, sacrificio, sufrimiento, que esto que lo otro, tiene que venir algo pero tan bueno, equiparado del mismo nivel, así como cuánto tan malo fue eso, tanto sufrimiento, sí tiene que ser tan bueno. Entonces Mashiach tiene que ser un tremendo, el fin de todos los tipos de males. Eso tiene que ser con respecto ¿sí? Después de eso. Si bien que Moshiach tendría que haber venido hace tiempo ya, porque el holocausto terminó en 1945 y de hecho perdimos la oportunidad varias veces que Moshiach venga en los últimos 70 años. Hay ciertas cosas que tenemos que haber hecho, que no hicimos, y por eso Moshiach no vino. Pero todavía está por eso, ahora Dios nos está mandando todas las señales, todas las profecías y señales están bien especificadas que Moshiach viene ya mismo en cualquier momento. Pero vamos a volver a la guerra esta de Gog y Magog. Una vez le preguntaron el Rashak, el cuñado del Rebbe, le preguntó al Rebbe, también el último día de Pesach, que es el día de Moshiach, también está relacionado con juicios en el mes este que estamos hablando de Nisan, que dice que Moshiach va a venir. Justo le preguntó un montón de cosas el Rashak, el cuñado del Rebbe, a nuestro Rebbe de la guerra de Gog y Magog. El Rebbe dijo el tiempo no está escrito en ningún lugar cuándo va a ser, cuál el momento exacto, pero le dijo en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda, en la Primera Guerra Mundial había un ministro en Rusia o un general, no me acuerdo, que se llamaba Gog. Gog, ese parece que no. Significa, el Rebbe parecería insinuar que la Primera Guerra era la guerra de Gog y Magog. O podría haber sido, o fue, vamos a ver qué significa. En Sanedrín, la Gemara, dice que hace miles de años atrás, en los tiempos del rey judío Hizkiyahu, un descendiente del rey David, del rey Salomón, Dios lo estaba a punto de hacer a él Mashiach, el Mesías, y el enemigo de él y del pueblo de Israel se llamaba Sanjerib, él iba a ser Gog, este famoso enemigo que está en contra del pueblo de Israel también. Pero al final Dios decidió no hacerlo a Hizkiyahu Mashiach y por consiguiente tampoco a Sanjerib hacerlo Gog, tampoco. ¿Qué significa esto? Significa que si uno se fija como la Gemara, como el Talmud, la Torah lo está diciendo, significa que Gog y Magog es algo que Dios lo puede hacer a diferentes naciones al transcurso de la historia. Lo podría haber hecho a esta persona muy malvada, Sanjerib, a él lo podría haber transformado en Gog, ¿sí? Como dice la profecía misma, dice, si uno se fija en Yehezkel, en el capítulo 38, Ezequiel, Dios dice, vos sos aquel que yo hablé a mis profetas. Significa, básicamente, el Malbim, uno de los comentaristas dice que de la manera en que Dios se está expresando, parecería ser como que vos sos ahora, entonces ahora te voy a hacer a vos, Sanjerib, hablando con respecto a Sanjerib, ahora te voy a hacer a vos el Gog ese famoso que yo hablé a mis profetas hace tiempo atrás. Significa que de esa expresión parece ser que Dios puede transformarlo a diferentes personas en Gog y Magog. Quizás no cualquier malvado, no cualquier persona puede ser Gog. Obviamente Dios sabe ciertas personas a las cuales transformarla en que suceda la guerra en ese momento. El punto es que la cosa parece que no está todo perfectamente decretado, la fecha exacta cuándo va a ser. Solamente Dios lo sabe. Y Dios puede mover las cosas de acuerdo a su gusto, ¿sí? De acuerdo a Hasidut, es cierto tipo de diferentes tipos de impurezas, de maldades. Así como existen las ganas cierta gente tiene ganas de matar, cierta gente tiene ganas de mentir, de hacer cosas inmorales. Hay diferentes tipos de maldades. El tipo de maldad de impureza que es Gog es un tipo de maldad única. Significa de que Dios tiene que elegir específicamente a alguien que encaje con ese tipo de maldad que es Gog, ¿ok? Que no le importa mucho lo que Dios dice, que sea todo con tal de gozar, que la humanidad goce, los judíos, los no judíos, que todo el mundo goce, es el punto de Gog. Ese es otro tema que lo vamos a hablar más adelante. Gog es un rey, parece ser que es una persona, es un rey, ¿sí?
que viene de Magog. Como dijimos antes, Gog y Magog es el valor numérico de 70, que son las naciones que hay en el mundo. Originalmente había 70 en la Torre de Babel. Dios hizo las naciones del mundo, había 70 lenguajes, 70 naciones. Hoy en día todas las naciones que hay en el mundo también siguen siendo 70, pero están subdivididas en más categorías que todas encajan dentro de esos 70 también. Cuando el Rambam que leímos recién, la ley judía, dice que en el comienzo de los días de Moshiach, parece ser, dice el Rambam, que en los comienzos de los días de Moshiach, ahí va a venir a la guerra de Gog y Magog. ¿Qué significa en el comienzo de los días de Moshiach? La Gemara, el Talmud, dice que del año 4000, ahora estamos en el año hebreo de la creación 5780, punto terminal 5780. La Torá dice que los primeros 2000 años de historia fueron 2000 años de caos, los segundos del año 2000 al 4000 fueron 2000 años de Torá. La Torá fue dada, fue la preparación para la entrega de la Torá fue dada y fue el desarrollo de la Torá. Y del año 4000, desde la creación hasta el año 6000, esos son los días del Mesías, los días de Moshiach. Entonces, ¿qué significa? Que en el año 4000, hace 1000 y pico de años tenía que haber, eso dice que es la guerra de Magog. No puede ser así. El Rambam dice, justo él menciona cómo lo vamos a reconocer cuando viene la etapa mesiánica. Tiene que haber una persona que descienda del rey David, etcétera, etcétera. Entonces se refiere a eso justamente, que al final de los días, al final de esos últimos 2000 años de los días de Moshiach, cuando ya tengamos a alguien que cumple con todas las reglas que Moshiach tiene que tener, entonces ahí en el comienzo de esa fase, ahí es que va a ocurrir la guerra de Gog y Magog. Al comienzo de su revelación, mejor que nada, así lo podríamos entender, ¿sí? Por otro lado, también no podemos equivocarnos y decir, cuando el Rambam lo está mencionando a Moshiach, dice que una de las cualidades que tenemos para reconocerlo a Moshiach es que Moshiach va a luchar las guerras de Dios. Esta que estamos hablando, la guerra de Gog y Magog, el Rambam, Maimónides, nadie lo trae como las guerras de Dios. A pesar de que Gog va a ser una persona malvada, que esto que lo otro, pero las guerras de Gog, los diferentes comentaristas dicen que son, interesante, uno de los comentaristas traen en general que son las guerras de Dios, son todos los tipos de mal en el mundo que hay. Mashiach va a luchar en contra de eso. En otras palabras, Mashiach va a hacer que los judíos, el pueblo de Israel en todo el mundo, se acerque al judaísmo, entienda lo que es Dios, sea mejor persona, ame al prójimo, todas las cosas que dicen la Torá. Esas son las luchas de Dios. Va a luchar en contra del mal, va a haber un montón de gente mala. Moshiach va a convencer de una manera, no va a tener que ser una guerra física tampoco, va a ser una guerra espiritual. Moshiach va a ser una persona sumamente inteligente, la persona más inteligente, más sabia de toda la historia, y Moshiach va a convencer a toda la gente que es más fácil negociar más que hacer guerras. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la guerra de Gog y Magog? Entonces, primero, de acuerdo al Rambam mismo, el Rambam dice que al comienzo de Moshiach, primero Moshiach tiene que reconstruir el templo, incluso para reconocerlo, para afirmar que Moshiach es 100% Moshiach y no otra persona, no una persona ficticia. Hubo ciertas personas en la historia que dijeron que eran Moshiach y no eran Moshiach, al final no. Entonces, primero tenemos que probar que es 100% Moshiach. ¿Cuáles las señales finales que podemos reconocer de acuerdo a la ley judía que Moshiach es esa persona Moshiach? Es después que los judíos, después de Kibbutz Galuyot, después de que los judíos, Moshiach hace que los judíos vayamos a la tierra de Israel. No una parte de los judíos como es ahora, sino que después, que primero se tiene que reconstruir el templo, el tercer templo. Hasta ahora tuvimos 2 templos, Moshiach va a construir el tercer templo que va a ser eterno, va a ser verdaderamente construido por Dios. Bueno, hay diferentes opiniones, pero después de que se reconstruya el tercer templo en Jerusalén y los judíos el pueblo de Israel va para ahí, entonces ahí es 100% Moshiach. ¿Qué significa? Que al comienzo de los días de Moshiach, esta guerra de Gog y Magog parece ocurrir después de esa etapa. Moshiach viene ahora, pues nos lleva a todos a Israel, y recién después tiene que ocurrir esa etapa, la guerra de Gog y Magog, o por lo menos tiene que terminar la guerra de Gog. La guerra de Gog y Magog puede estar ocurriendo ahora ya mismo,
Y el fin de esa guerra puede ser justamente, tiene que ser después de, a los comienzos de los días de Moshiach, mientras Moshiach esté llevando a los judíos a la tierra de Israel, o ya están en la tierra de Israel. El Zohar, por otro lado, el libro principal de la Kabbalah, dice que cuando decimos todos los días en el rezo matutino, decimos el rezo que Moisés y los judíos cantaron al cruzar el mar de los juncos al salir de Egipto, eso tiene que ver con la redención. Rashi también, el exégeta, el comentarista más grande de la Torá, lo explica también así. Dice, ¿por qué? Dice, Az Yasher Moshe, dice en futuro, entonces va a cantar Moshe. Tendría que haber dicho, entonces cantó Moshe con los judíos tal y tal canción, al pasar el mar de los juncos, al atravesar que Dios partió el mar. ¿Sí? Dice, entonces va a cantar en futuro porque de acá es una prueba que van a resucitar los muertos, va a venir Mashiach, ¿sí? Entonces el Zohar lo dice claramente, lo estipula así. Significa que así como fue en aquel entonces, el, el cruzar del mar de los juncos fue un episodio internacional, universal. Moisés, el pueblo de Israel, básicamente Dios, pero a través de Moisés y el pueblo de Israel, acabó con la superpotencia más grande que había en el mundo en aquel entonces, Egipto. Y el pasar del mar de los juncos, ahí se acabaron todos los egipcios, básicamente, no quedó ni uno solo. El único que quedó fue el faraón solamente. Entonces ahí el nombre de Dios creció tremendamente. Dios obviamente que es la entidad más poderosa que existe en el universo, por encima de cualquier otra que el otro, pero una cosa es que sea, otra cosa es que se lo reconozca. El reconocimiento de que Dios es lo más poderoso que existe, ahí estuvo bien revelado ese tema. Y por eso dice que así va a pasar ese cántico que dijeron Moisés y los judíos. En ese momento, eso tiene que ver con la redención, porque en la redención va a pasar exactamente lo mismo. En la redención futura, con Mashiach, con el Mesías, va a pasar exactamente lo mismo. Y cuando venga Mashiach, el mundo entero va a reconocer el poderío de Dios, como nunca en la historia, incluso más todavía que en el cruce del mar de los juncos, ¿sí? Y por eso es que dice también que